está con nosotros nuestro segundo invitado de hoy, Sonsoles García, ministra de Comercio Exterior. Señora ministra, un gusto tenerla aquí en Punto de Orden. Las relaciones diplomáticas con México están rotas, pero ¿en qué estado se encuentran las relaciones comerciales? Buenos días con todos, muchísimas gracias por tenerme. Bueno, nosotros en la balanza comercial con México es deficitaria en el sentido de que nosotros importamos más de lo que exportamos a México, aproximadamente unos 500 millones de dólares. En este momento Ecuador está haciendo pues un trabajo arduo para poder reducir esa brecha. Sabemos que uno de nuestros principales productos de exportación hacia México es el cacao ecuatoriano, porque la fábrica de Hershey's está allá. Y eso ha permitido también pues, que Ecuador siga ampliando esa capacidad de la oferta exportable. Sin embargo, nosotros no hemos sufrido un impacto económico en las compras de México hacia Ecuador, y nosotros continuamos pues abasteciéndonos de productos mexicanos de manera normal. Ministra, muy buenos días, un gusto tenerla aquí presente. Quiero hablar sobre, el presidente nombró en su discurso los 2 convenios comerciales que se aprobaron ya. ¿Cuáles otros están cerca? Entiendo que Canadá está avanzado. ¿Cuáles otros están cerca? ¿Y qué es lo que faltaría para cerrarlos? Sí, bueno, respecto, hubo una prefirma con Corea del Sur, que nosotros estamos esperando que haya una traducción oficial y una revisión jurídica de los documentos para ya poder hacer la firma, que pase ya todo el proceso de la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional para su ratificación, y ya tendríamos el acuerdo comercial con Corea del Sur ratificado. Esperamos que en el segundo semestre de este año ya nos envíen los documentos por parte de Corea del Sur con todas las revisiones para nosotros empezar con nuestro proceso interno. Iniciamos negociaciones el 29 de abril con Canadá. Ya tuvimos la primera ronda bastante exitosa de forma virtual. Tenemos una segunda ronda ahora en el mes de junio. Dentro de los primeros resultados fueron la inclusión del capítulo de comercio para la mujer, la revisión del capítulo ellos tienen algo que se llama como indígenas, ¿no? O sea, de las comunidades indígenas. Es un capítulo que para ellos es súper importante, porque recordemos que Canadá también tiene una comunidad indígena importante que ha salido a luchar por los derechos contra la minería, o cómo hacer que la minería pueda llevarse de la mano con los derechos indígenas. Entonces, eso es un capítulo importante. Hoy en día, ¿qué tan grande es el mercado Ecuador-Canadá? Bueno, ¿de qué productos? Nosotros enviamos principalmente en este momento pues minerales, y mandamos productos como banano, cacao, pitahaya, se vende también muy bien en Canadá. Entonces, la importancia de este acuerdo comercial con Canadá es el crecimiento que vamos a tener de aproximadamente 8% en nuestras exportaciones y la generación de empleo que se genera. ¿Por qué? Porque al tener un nuevo mercado vamos a tener más demanda, que es lo mismo que estamos viendo en este momento ya con mucha antelación y anticipación de lo que va a pasar con el mercado de arándanos, con China, porque estamos en la apertura fitosanitaria de los arándanos al mercado chino, y ya tenemos actualmente aproximadamente ahí 75 hectáreas de producción ecuatoriana que ya podrían abastecer al mercado chino. El ministro de Agricultura está trabajando arduamente para poder ampliar esas hectáreas que pueden abastecer no solamente al mercado chino y canadiense, sino a otros mercados adicionales. Señora ministra Sonsoles García, bienvenida y buenos días. Conocemos que estuvo hace pocos días atrás, pocas horas atrás, la verdad no sé, pero en todo caso por Qatar, desarrollando mercado en Qatar. Cuéntenos un poquito cómo le fue. Algo nos enteramos a través de información que envía el embajador Pascual del Chopo, que la visita fue exitosa, pero nos gustaría conocer más detalles. Claro que sí. Bueno, principalmente yo fui a 2 eventos. Primero al Summit de Inversiones de Emiratos Árabes, que se desarrolló en Abu Dhabi entre el 7 y el 9 de mayo. La verdad es que tuvimos una visita muy exitosa. Logramos tener reuniones de altísimo nivel
con ministros de Emiratos Árabes. Emiratos Árabes tiene un interés particular con Ecuador por seguridad alimentaria. Ellos han determinado que Ecuador está posicionado geográficamente estratégico para ellos. Ustedes saben que nosotros tenemos 2 vuelos semanales de Emirates que viene a Ecuador. Principalmente se lleva minerales. Ellos el año pasado cerraron unas compras con Ecuador de más de 470 millones de dólares solo en oro. Y el resto fue camarón, banano y otras frutas exóticas. Respecto a la visita con Qatar, tuve reunión con el QIA, que es el Qatar Investment Authority. Ellos están interesados en hacer inversiones en Ecuador respecto a energías renovables, no convencionales, como es energía solar. Están viendo cuáles son los proyectos en los cuales ellos hacen inversiones con o a través de empresas privadas. Entonces, como Qatar tiene mucha cercanía con Europa, están viendo la posibilidad de penetrar el mercado ecuatoriano a través de empresas europeas. Y también estuve con el ministro de Comercio Exterior. Con Qatar estamos ampliando la relación comercial. Hay un supermercado muy grande que se llama Lulu Supermercados. Hoy en día, yo no recuerdo exactamente el porcentaje, pero él dijo que más del 25% del banano que ya venden en todos los supermercados es de origen ecuatoriano. Y están muy contentos con la calidad y el tamaño de la fruta, así que pues con la intención de seguir ampliando ese mercado. Son supermercados que tienen más de 250 tiendas en Medio Oriente y en otras partes de Asia, así que es importante tener esa relación con ese tipo de clientes. Ministra, buenos días. Uno de los mayores logros del Ministerio de Comercio Exterior y de este gobierno creo que ha sido el Tratado de Libre Comercio con China, dado que es uno de nuestros principales socios comerciales. ¿Cuál ha sido el impacto que esto ya ha tenido y qué podemos esperar de aquí a mediano y largo plazo? Bueno, creo que es importante entender que el acuerdo empezó, digamos, su ejecución el 1 de mayo. Pero no significa que las embarcaciones que llegaron desde el 1 de mayo ya tenían preferencias arancelarias, sino que las que salieron de Ecuador el 1 de mayo y las que salieron de China el 1 de mayo, que por el tránsito y la trayectoria son más o menos unos 40 días. Es decir, que nosotros las primeras semanas de junio vamos a poder recibir esas primeras embarcaciones que van a llegar desde China y de la misma manera van a recibir las embarcaciones ecuatorianas en China y vamos a comenzar a entender cómo es, cuál es el impacto arancelario de la reducción de las preferencias. Ok, bueno, y en otro tema, el viernes tuvimos el informe a la Nación de parte del presidente, donde se contó lo que se había hecho durante estos 6 meses, es decir, que estamos entrando ya en una segunda etapa de este gobierno. ¿Cuáles son los objetivos que se propone el Ministerio de Comercio Exterior en esta segunda etapa de gobierno? Bueno, yo creería que el principal objetivo del ministerio es la atracción de la inversión extranjera directa, que yo quiero ser muy sincera, a través de estas 5 leyes económicas urgentes que el presidente logró pasar a través de la Asamblea Nacional, nos ha dejado mucho mejor ubicados a nivel internacional. Yo que me reúno con inversionistas y con estados que ven a Ecuador como un potencial destino de inversiones, sí lo están viendo con otros ojos, pero recordemos que hay 2 puntos esenciales que a muchos de ellos todavía les causa ruido. El no tener un trabajo por horas y el no haber podido pasar el arbitraje internacional. Porque todos ellos te dicen, yo quiero firmar un acuerdo bilateral de inversiones. ¿Para qué? Para que cuando mis inversionistas vayan a Ecuador se les pueda respetar la seguridad jurídica y la estabilidad tributaria. Entonces, eso sí es para nosotros desde el ministerio, que vemos las inversiones, digamos, un traspiés que lo logramos solventar a través de darles confianza, tenemos los contratos de inversión, que más allá de la parte de los incentivos tributarios, que no es el core o la columna vertebral de los contratos de inversión, sino más bien la seguridad jurídica y la estabilidad tributaria que se le otorga al inversionista a través de estos instrumentos. Creo que ese es el mensaje que se le ha dado al inversionista internacional, más allá de tener un presidente que tiene ganas y tiene la seguridad y la convicción de la reelección, de hacer un plan a largo plazo. Todo eso da confianza a largo plazo al inversionista. A propósito sobre eso, señora ministra, ¿cuántos contratos de inversión se han firmado en su gestión y cuántos
están en camino en los próximos meses? Bueno, de los números que nosotros tenemos son 11 contratos de inversión que se han suscrito por más de $200 millones y tenemos bastantes en cola. Lo que pasa es que también tenemos que entender de que en este momento tenemos unos retrasados del 2023 que el Ministerio de Economía y Finanzas ya nos ha dado el dictamen y ya vamos a ir al CEPAI para poder hacer la aprobación. Pero tenemos todos los del 2024 que están siendo revisados y estos entran dentro pues de un proceso donde primero necesitan un informe interno del Ministerio, posteriormente del ente rector y luego van a finanzas antes de pasar al subcomité. Entonces, todo este proceso tarda aproximadamente unos 4 o 6 meses y también tenemos que entender pues que el Estado ha hecho mucho sacrificio fiscal. Es una pena que no les haya podido traer la lámina, pero se las voy a compartir. Una de las cosas que nosotros hemos identificado es los contratos de inversión, más allá de dar incentivo al inversionista para que venga y tenga esta estabilidad, es también el impulso de la generación de empleo. Y lo que nosotros hemos visto es que en los últimos 4 años la generación de empleo no se ha dado como se hubiese proyectado en virtud de los contratos de inversión. Entonces, eso sí nos lleva a nosotros internamente a repensar y a replantear qué ha pasado con todos estos incentivos que se le han dado a las industrias que no han generado el impacto en empleo que se estaba buscando. Pero también puede ser que proyectos que ha firmado contrato de inversión estén en construcción y que todavía no entren en operación. O sea, también tienes que medir. Porque yo tengo 2 casos que están totalmente en proceso de construcción. Recién en 1 año y medio va a generarse el empleo. Sí, eso es correcto. Pero tenemos nosotros ya algunos que podemos medir porque recordemos que esto es una ley que viene desde el 2010 y el impacto en crecimiento de empleo deberíamos haber podido ver la tendencia, digamos, en creciendo y no la hemos visto de esa forma. Entonces, lo que estamos tratando de entender es cómo nosotros, sin tener que obligar al inversionista a que ate su generación de empleo a una inversión, es ver cómo si nosotros incentivamos eso de todas maneras, porque al final del día, con todos los proyectos de ley que se han generado estos últimos meses, también buscamos que haya una generación. Ahora, justo, ministra, yo le iba a hacer la pregunta de cómo han habido tantos cambios en esto de los contratos de inversión, hoy, ¿para qué áreas hay la posibilidad de firmar contratos de inversión? ¿Es para todo tipo de proyectos o cierto tipo de proyectos? De hecho, acabaron de entrar la ley eléctrica, creo que también tiene unos contratos de inversión. Sí, correcto. A ver, cuando pasó la ley del 2021, después del COVID del presidente Lasso, se cambia, nosotros teníamos en el Código de la Producción que los contratos de inversión era para inversión nueva y productiva. Y se quita la palabra productiva y queda para inversión nueva. Eso quiere decir que eso abre un espectro de muchas otras áreas que no estaban contempladas antes. Positivo o negativo, creo que los números van a poder dar los resultados en los años venideros. Pero lo más importante es que nosotros sí necesitamos afinar cuál es el objetivo de los contratos de inversión. Y sí tiene que haber inversión productiva, tiene que haber esa inversión, nosotros vemos generación de empleo, nosotros vemos que hay valor agregado para la exportación. Entonces, nosotros internamente, los miembros del CEPAI, estamos replanteando en cómo vamos a ver los contratos de inversión en un futuro y qué es lo que se busca con esta inversión también. Ministra, mencionó ya, por ejemplo, lo del contrato por horas y lo del arbitraje internacional como factores que pueden incrementar las posibilidades de atraer inversión extranjera. ¿Qué otros factores o métricas pudiéramos mejorar de cara, digamos, a esta nueva etapa en la que estamos entrando y también a las elecciones ya del próximo año? ¿Qué métricas se pudieran mejorar para facilitar la atracción de inversión extranjera? Bueno, creo que lo que se ha venido haciendo, sobre todo en energías renovables no convencionales, es muy importante. Tenemos, por decirlo así, un filón de interesados en venir a invertir en solar, en geotérmica, en eólica, pero al mismo tiempo también recordemos que el ministro Luque está hace más o menos un mes y pico encargado de la cartera de energía. Entonces, él también tiene que ahorita terminar de armar equipo, tiene que robustecer cada una de los viceministerios para que estas inversiones se puedan concretar. Yo estuve hablando hace pocos días con el BID y el BID me planteó la opción de que
desde inversiones y con el ministro Luque, logremos hacer un summit de inversiones de energías renovables no convencionales para Ecuador, porque hay tanto interés, pero todavía no se sabe cuál es el pormenor de la ley, no se entiende cómo se va a poder aterrizar. Entonces, creo yo que podría ser una buena opción, lo estamos recién revisando. Yo tengo que hablarlo con el ministro Luque para identificar si son áreas en las que a él le interesaría, pues no, también aterrizar, pero nosotros desde la cartera de inversiones estamos prestos para trabajar articuladamente. Señora ministra, el tratado con China fue ratificado por el gobierno de Daniel Noboa. ¿Cómo está la agenda comercial con Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, yo he tenido 4 visitas en lo que va del gobierno. Siempre con la intención de abrir la posibilidad de tener un canal de preferencias arancelarias con ellos. En la última visita que estuve, que fue a finales del mes de abril, estuve reunido con congresistas, entendiendo de que Estados Unidos está pasando por una situación compleja, que es año electoral, y que no quieren comprometerse a nada con Ecuador y con ningún país realmente, porque hay muchos acuerdos comerciales que ellos venían negociando que se han quedado paralizados. Pero la verdad es que en este momento nosotros tenemos 2 caminos. O la ley IDEA, que es subirnos al tren de preferencias arancelarias del CBI, o sea, de los países del Caribe, o la reanudación de la TPDA, que si bien es cierto venció en el 2012, pero que Estados Unidos dice, bueno, en efecto Ecuador está haciendo una lucha contra el narcoterrorismo, contra las organizaciones, crimen organizado. Entonces veamos de qué forma, ¿no?, le extendemos una mano para que puedan entrar más productos ecuatorianos al mercado norteamericano. Entonces, dicho eso, están revisando las dos medidas, pero hay que entender que eso es 100% Congreso. Esto no tiene que ver con el USTR, la representante de comercio está muy afín con Ecuador y quisiera abrir las preferencias arancelarias, pero es algo que se define netamente desde el Congreso norteamericano. El Congreso norteamericano, ustedes sabrán, está completamente dividido. Entonces, para que pase, por ejemplo, una ley de comercio, de preferencias arancelarias, están esperando, por ejemplo, el TAA, que es otro sistema donde se les da un salario digno a todas las personas que han perdido su empleo a causa del comercio internacional. Entonces, es ese juego de balance de poderes entre los dos, digamos, los dos partidos importantes en Estados Unidos, que no permite que nosotros podamos tener un camino claro para tener una ratificación de un sistema de preferencias, sea la ley IDEA o la TPDA, cualquiera de las dos. Esas estamos nosotros impulsando. Estupendo. Muchísimas gracias a la ministra Sonsoles García por su presencia en estos estudios.